Saludos, en este primer video vamos a aprender a crear un nuevo proyecto en Android Studio. Ya para ello primero vamos a ingresar a Android Studio. Nos muestra la interfaz correspondiente. Dependiendo de la versión, esta interfaz puede variar, ¿no? En este caso estoy con la última versión de Android actualizada hasta el día de hoy, 11 de enero de 2026. Vamos a hacer clic en el botón que dice New Project. Listo. Ahora nos pide que podamos elegir alguna plantilla. Podemos crear una aplicación sin ninguna ventana, sin ninguna activity, solamente con una activity o con varios, ¿no? En este caso voy a elegir yo MC View Activities. Listo. Hacemos clic en Next y le voy a dar el nombre de Proj 1 2026. Ya nuestro primer proyecto del año 2026. En donde dice Language podemos elegir en qué tipo de lenguaje queremos programar. En este caso podemos programar en Java o podemos programar en Kotlin. En esta primera ocasión vamos a programar en Java. ¿Ya? Entonces luego hacemos clic en Finish. Esperamos a que cargue el proyecto correspondiente. Y en este paso es importante mencionar que tenemos que ser muy pacientes al momento de la creación de un proyecto en Android, ¿no? Son varios archivos que tienen que ser cargados al momento de abrir un nuevo proyecto. Esos archivos se encuentran aquí en la parte izquierda de la interfaz de desarrollo Android Studio. Ahí está. Está generando las fuentes correspondientes. Sigue cargando y es importante ser paciente, ¿no? Actualmente mi persona se encuentra utilizando una computadora con las siguientes características, ¿ya? Eso es importante mencionar. Vamos a ver, clic derecho, propiedades. Ahí está. Entonces, como se puede observar en la pantalla, las características técnicas de mi computadora son las siguientes, ¿no? El nombre de dispositivo es Desktop 866 BJ0C. Tiene una memoria RAM de 16 GB. Tiene una tarjeta gráfica interna de 224 megas, o sea, es muy bajo la tarjeta gráfica interna. El sistema operativo es de 64 bits. Y el disco duro es de un tera, ¿no? Ahí está. Muy bien, entonces las características tiene mi computadora. Y bueno, vamos a mencionar también que es una Intel Core i5 de tercera generación, ¿no? O sea, es una de las primeras que aparecieron, se parece, esta computadora, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esas características, entonces se tiene que esperar a que se sigan importando varios archivos. Por ejemplo, aquí en la parte inferior podemos ver que se está importando varios archivos, ¿no? Quien está importando estos archivos es Gradle. Gradle es un sistema de compilación que utiliza Android Studio para poder verificar el funcionamiento del código que se va a codificar, ¿no? Entonces, ve, aquí siguen importándose, aquí están más librerías. Como se darán cuenta, sigue importando. Aquí también nos dice, ¿no? Se sigue importando. Dice, ha habido un error en el IDE, en el entorno de desarrollo integrado. Dice que ha habido un error, ¿no? Sí. A veces sucede ese tipo de errores, ¿no? Pero igual hay que terminar. Bueno, hay que esperar a que se termine de cargar, ¿ya? ¿Qué error puede ser? En la parte superior derecha podemos ir a la tuerquita y ahí podemos ver un puntito de color naranja o amarillo. Hacemos clic ahí. ¿Qué nos dice? Hay una nueva versión de Android Studio, ¿no? Entonces esa nueva versión la tenemos que descargar. Tal vez ese es el error que nos está mostrando en este momento, ¿ya? Entonces hacemos clic
y se va a proceder a descargar las últimas actualizaciones de Android Studio, ¿ya? Hacemos clic ahí, se procede a descargar, ¿no? Lastimosamente una de las desventajas que se tiene en Android Studio es que se tiene que trabajar con la última versión y con las últimas actualizaciones, ¿no? Caso contrario, el funcionamiento de Android Studio no es eficiente, siempre va a generar algún tipo de error. Nos dice ya se ha descargado las actualizaciones, reiniciar el IDE. Listo, lo reiniciamos. Cuando se reinicia Android Studio, por defecto se abre el último proyecto en el cual se haya trabajado, ya. Entonces todavía ahí están, se están confirmando las actualizaciones. Ahorita yo estoy con la versión Author 2 Feature Drop 2025 2.2 to Author 2 Feature Drop 2025 2.2 Patch 1. O sea, lo que se está actualizando en este momento es el patch, no el patch 1. Ha debido haber algún tipo de errores en la versión sin el patch, y bueno, ahora ya hay una actualización nueva con el patch, o sea, con las correcciones respectivas, ¿no? Entonces se está actualizando ya de manera física, y bueno, para esto es importante que estemos conectados a internet, ¿no? Ahí está, tenemos que estar conectados a internet para que estas actualizaciones se puedan efectivizar, ¿no? Eso es importante mencionar. Ahí está. Entonces se siguen actualizando, hay que ser muy paciente, ¿no? En el área de programación la paciencia es un requisito muy importante, ya que muchas veces los programas no van a funcionar a la primera, o pueden pasar incluso algunos días, varias horas, incluso hasta semanas, para poder corregir algún tipo de error o para poder generar algún tipo de comportamiento en nuestra aplicación, ¿no? Entonces tenemos que ser muy pacientes para poder lograr nuestros objetivos, en este caso generar una aplicación móvil en Android Studio, ¿no? Se sigue actualizando, es importante esperar a que se actualice completamente todo. Entonces estábamos en la versión Author 2 Feature Drop 2025 2.2 a secas. Ahora ya estamos actualizados a la misma versión, pero con el patch 1, ¿no? O sea, con el parche. Patch significa parche o alguna corrección que ha debido ser generada. Ahí está. Entonces se abre nuevamente el Android Studio, y de la misma manera tenemos que esperar a que se importen. Aquí abajo están, miren, se están importando algunas actualizaciones. Listo. Me dice hay un componente Android de CDK Platform que podemos actualizar, entonces lo actualizamos también, ¿no? Todo lo que nos pida actualizar lo tenemos que hacer para que precisamente no haya ningún tipo de errores al momento de generar. Por ejemplo, ahorita miren, aquí en la parte superior hay un error, ¿no? Hay un error, entonces tal vez es porque faltan todavía importar algunas actualizaciones, ¿no? Entonces esperamos, ahí está, seguimos esperando, se sigue importando Gradle, sigue importando los archivos necesarios para que esta primera aplicación funcione. Por defecto se abre el archivo mainActivity.java. Recuerden que al inicio de la creación de nuestro proyecto hemos seleccionado el lenguaje de programación Java para poder crear nuestro proyecto en Android, ¿no? Entonces se crea ese. Aquí dice que hay un error, ¿no? Ahí está. Hay un error, al parecer está aquí en Edge to Edge, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que se actualice. Ahí está, vamos a ver. También se abre por defecto el archivo activitymain.xml, donde se encuentra la interfaz de nuestra aplicación, que por defecto es un mensajito que dice Hello World, ¿ya? Muy bien, entonces en este caso vamos a proceder a revisar. Dice que H2H5 la 16RR. A ver, vamos a ver, voy a guardarlo todo nuevamente. Listo. Voy a
verificar si falta alguna actualización. Todo está bien. Sí, todo está bien. No sale por aquí un error, dice que Edge to Edge. A ver, en R no debería salirnos error porque R es una clase que ya por defecto se encuentra en el IDE de Android Studio. A ver, vamos a volver a crear un nuevo proyecto. Ahí está. Volvemos a crear el proyectito y esta vez nuestro proyecto que se llame proyecto 2 2026. Listo. Ahí está. Igual en Java lo vamos a crear. Finalizamos. Se abre una nueva ventana. La otra lo voy a cerrar porque al parecer todavía hay errores, ¿no? Listo. Se está creando entonces un nuevo proyecto en Android donde esta vez ya se llama proyecto 2 2026, ¿no? Listo. Se importa. Se está importando. Son varios archivos que se tienen que importar al momento de crear un nuevo proyecto en Android, ¿ya? Entonces esto depende mucho del ancho de banda de nuestra conexión a internet para que esta importación sea más rápida o sea más lenta, ¿no? Entonces se está importando, se sigue importando. Bueno, esta vez ya no nos sale ese error, ¿no? Si se dan cuenta, hace un momento nos salió un error en Edge to Edge y también en R, ¿no? En esta clase llamada R. Bueno, ya no hay más errores, tampoco veo que siga actualizando algo, entonces procedemos a ir a la parte superior derecha y dirigirnos a Device Manager, ¿no? Y ahí ya tengo yo una máquina virtual donde la voy a ejecutar, ¿no? Listo, la ejecuto en la máquina virtual. En otro video yo les voy a mostrar cómo se crea esta máquina virtual. Ahorita la estoy ejecutando. En la parte inferior debajo de este icono Device Manager está Running Device. Entonces vamos a ver qué dispositivos se están ejecutando en este momento de manera virtual, ¿no? Como se podrá observar en la pantalla, se observa un celular genérico, ¿no? La imagen de un celular que representa el dispositivo donde nosotros vamos a realizar las pruebas correspondientes, ¿no? Entonces ahí está. Vamos a verificar. Se está ejecutando. Todavía está cargando, ¿no? Aquí en la parte izquierda del nombre de la máquina virtual se observa un círculo que simula, ¿no? Que se está cargando todavía algunos archivos para nuestra máquina virtual, entonces hay que esperar. Este icono que ahorita está girando de izquierda a derecha representa que se está todavía cargando los archivos para nuestra máquina virtual. Entonces este icono va a cambiar cuando todos los archivos necesarios hayan sido cargados en la máquina virtual, ¿no? Ahorita podemos pensar que está ya todo cargado, ¿no? Pero no es así. Volvemos a Device Manager. Ahí está. Y ahí podemos observar que todavía la máquina virtual llamada Pixel 3 se está cargando, ¿no? Y tenemos que esperar a que se cargue. Es muy importante estos detalles. Uno, si ya ve su máquina, ya ve su dispositivo, ya ve este celular, pensaría que ya se ha cargado el dispositivo, ¿no? Y ejecutaría y no funcionaría. ¿Por qué? Porque todavía se estaría cargando dicha máquina y pensaríamos o llegaríamos a pensar de que hay algún error en el código o hay algún error en la carga del proyecto, ¿no? Entonces cuando no es así, en realidad lo que faltaba era tener paciencia para que la máquina se cargue totalmente, ¿no? La máquina virtual se cargue totalmente en el IDE Android Studio. Esperamos entonces perdón, esperamos, se sigue cargando. Hay que ser paciente, reitero, para poder programar en Android Studio y en general en cualquier otro lenguaje de programación. Tenemos que ser pacientes al momento de la creación de un proyecto, ¿no? Ya en la creación de un proyecto posterior ya va a ser un poquito más rápido, ¿no?
También depende mucho del procesador que estemos utilizando. Como les digo, yo estoy con la tercera generación del i5 y estamos actualmente en la 13ª generación, o sea, 10 generaciones de antigüedad tiene mi equipo, ¿no? Por eso es que también tarda en procesar determinadas actividades, ¿no? Entonces ahí sigue cargando. Y bueno, y también puede influir el ancho de banda, ¿no? Cuando el ancho de banda también es corto, es pequeño, entonces también se tarda porque son archivos que se están descargando desde internet para que la máquina virtual se cargue, ¿no? Reitero, si ahorita uno va a lo que es running the base, podría pensar de que su máquina ya está totalmente cargada, ¿no? De que su máquina ya está lista para ser utilizada, cuando no es así. Volvemos a Device Manager y verificamos que todavía se están cargando algunos archivos internos de la máquina virtual llamada Pixel 3, ¿no? Si ejecutamos, va a tardar el doble. Es mejor esperar a que termine el procesamiento de la carga de los archivos necesarios para Pixel 3 para que recién lo podamos ejecutar nuestra aplicación. Por defecto se crea este diseño, ¿no? El Hello World por defecto. Entonces este mensajito se crea por defecto o por default, se podría decir, y bueno, pues ese mensaje es el que vamos a hacer que muestre en nuestro dispositivo virtual, en nuestra máquina virtual, ¿no? Ahí está. Sigue cargando, esperamos por favor. Esperamos. Nos dice el emulador falló al conectarse hace 5 minutos atrás, ¿no? Ok. Verificamos una vez más, hacemos clic, dice que hay un error, ¿no? ¿Qué hacemos cuando sucede este tipo de errores? Y es muy importante que esto suceda, porque cuando uno está solo ya en casa o en el ambiente correspondiente donde va a estudiar, encontrar un video tutorial que te explique de manera rápida qué es lo que tienes que hacer es difícil, ¿no? Bueno, yo para poder solucionar este error, bueno, yo he tenido que investigar más o menos una semana porque no sabía cómo evitar que salga este error. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso es que el proceso llamado, bueno, con la numeración 3652, que es la carga de la máquina virtual, se ha ejecutado el proceso, alrededor se está ejecutando, dice, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver. Aquí está. Aquí debería aparecer un icono de color verde, no aparece. Vamos a dirigirnos a la parte izquierda y vamos a encontrar a lo que es la terminal. En la terminal vamos a eliminar o vamos a matar este proceso que ahorita está ralentizando la creación de mi primer proyecto en Android, ¿no? 3652, ¿no? Entonces para ello vamos a escribir en la consola Q 3652, listo, enter, listo, ya lo ha eliminado, ¿no? Voy a volver a ejecutar la máquina virtual. Ve, aquí está, si se dan cuenta, lo ha eliminado ese proceso de la máquina virtual. ¿Por qué ha salido ese error? Porque ha tardado demasiado tiempo. Cuando tarda demasiado tiempo un proceso, ya el IDE de Android Studio asume que hay un error en ese proceso y es mejor matarlo, ¿no? Ya lo hemos matado, pero para ello es importante conocer el número del proceso que se está realizando. Actualmente en nuestras computadoras, en nuestros celulares, tablets, laptops, se están ejecutando miles o tal vez millones de procesos incluso, ¿no? Y uno de ellos era el 3652, el proceso que permite cargar la máquina virtual, pero como tardó demasiado, entonces me dice que ese proceso es mejor eliminarlo, y yo lo he eliminado de esta manera, ¿ya? Volvemos a cargar nuestra máquina virtual Pixel 3, clic, listo. Volvemos a verificar running the base, ahí está, ahora está volviendo a cargar una nueva máquina virtual
seguramente ya con un nuevo número de proceso, ¿no? Entonces esperamos. Tenemos que esperar a que el icono de nuestra máquina virtual cambie a color verde para que recién podamos utilizar dicha máquina virtual. ¿Ya? Entonces esperamos. Se está conectando todavía el emulador. Esperamos, por favor. Bien, como se podrá observar, ahora sí la máquina virtual ha sido cargada totalmente, ¿no? Entonces vamos a poder realizar las pruebas correspondientes. Hacemos clic en Close Up y ahora sí vamos a poder ejecutar este primer programa que muestra un mensaje llamado Hello World, ¿no? Entonces lo ejecutamos. En la parte inferior nos dice, ¿no? Gradle, el constructor de Gradle está ejecutando, dice. Está corriendo el constructor de Gradle. Gradle es un sistema de compilación que permite convertir nuestro código Java a código bytecode, es decir, código que es entendible por la computadora o el dispositivo donde estemos programando. Posteriormente lo va a empaquetar, ¿no?, en un archivo APK. Todas las aplicaciones de nuestro celular utilizan archivos con extensión APK, ¿no? Por ejemplo, Classroom igual es una aplicación con extensión APK. WhatsApp también es una aplicación con extensión APK. Puede tener otras extensiones para el sistema operativo iOS. Entonces, los juegos que nosotros descargamos en nuestros celulares, por ejemplo, todos son con extensión APK. Entonces, Gradle es es el sistema de compilación que permite convertir todo ese código a APK, ¿no? Ahí está. Podemos observar, nos está mostrando el mensaje Hello World, ¿no? Así es. De esa manera entonces hemos podido crear nuestro primer proyecto en Android Studio y lo hemos ejecutado también. Muchas gracias.